Muchas gracias a todos los presentes por su asistencia a Coloquios Culturales de Ego Group. Gracias también, nuestro agradecimiento, como siempre, a Books and Books de Coral Gables, da la oportunidad para poder presentar estas actividades de Ego Group. En la noche de hoy tenemos el gusto de presentar al licenciado Luis Ignacio Larcada, que nos ofrecerá una conferencia de su investigación sobre la guayabera, prenda de vestir cubana. Con ustedes. Gracias a Gastón, a esta fiesta de las letras que tenemos los domingos, los primeros domingos de mes en este sitio, donde las personas que aún nos preocupamos por la cultura, por unas ciertas tradiciones, pues nos reunimos y queremos mantenerlo así. Y eso es importante para que en el futuro ninguna ideología nos cambie ni altere aquello por lo que sentimos en un momento y pretendemos regar en el futuro. Una guayabera es como una bandera desplegada al viento, pero más sentida, porque se lleva junto al corazón. Siempre me ha llamado la atención que en las películas de un marco temporal futuro, los actores estén vestidos con ropa bastante uniforme, como si en la época interplanetaria no hubieran de existir modas. Soy escéptico a este respecto. Creo que las personas querremos distinguirnos unas de otras, aunque sea en algún detalle que nos favorezca, o sencillamente porque nos guste. Aunque también haya de reconocer que a lo largo del siglo XX hemos evolucionado en dicha tendencia hacia una indumentaria más similar en el conjunto del orbe, especialmente los varones. Las mujeres han preservado algo mejor el rasgo reservado a la individualidad. También es curioso pensar que la uniformidad ha relegado lo que conocemos como vestido tradicional de las distintas áreas. Es muy difícil ver a ciudadanos rusos por las calles de Moscú ataviados como mujiks con sus camisas originales, ni a los japoneses de Tokio llevar hakamas, delantales tan elegantes que tan solo pude ver en una ceremonia de un templo sintoísta. Nuestros atuendos han pasado a ser folclóricos, piezas para días muy determinados u objeto de venta para turistas en búsqueda de un souvenir. Si bien algunos pueblos han conseguido, con más o menos reformas, no relegarlos, y entre ellos se encuentra la guayabera cubana, camisa amplia para llevar sobre el pantalón que en la actualidad con variantes varios países visten, sobre todo los del Caribe, aunque también en la costa yucateca de México y Filipinas, y todos se atribuyen la autoría de la prenda. Los investigadores cubanos solemos referirnos a un documento de 1709, que refiere al envío como regalo de una pieza de lino color crudo desde Sevilla, en España, a una familia que había emigrado desde la mencionada ciudad del Guadalquivir a Santi Espíritus, 370 kilómetros al sudeste de La Habana. El esposo, José Pérez Rodríguez, a quien se le conocía como Joselillo, de profesión ganadero, solicitó a su esposa, Encarnación López, según unos, y Núñez García, según otros, que confeccionara con la tela enviada una camisa con especificaciones como las que actualmente se atribuyen a la guayabera. Es creencia popular que el nombre proviene del gran número de árboles de guayaba que crecían en torno a Santi Espíritu, e incluso que el tamaño de los bolsillos se debiera a la necesidad de transportarlos, lo que también se atribuye a la guayabera mexicana, pero en aquel caso a hojas de nequén yucateco. Pero si nos remitimos al texto de Joselillo, el destino de los espacios entelados sería distinto. Y cito textualmente: pues en uno tengo que llevar la fuma y en el otro los avíos de sacar candela, y en los de arriba uno para el mocadero y otro para los avíos de escribir. Otras explicaciones que se han dado al nombre
han sido que los hacendados espirituanos se les llamaba guayaberos cuando acudían a vender la caña de azúcar de sus fincas al Central Trinidad. Asimismo, que el nombre original no era Guayabera, sino Yayavera, y debido al río Yayabo, que discurre próximo a la ciudad. Parece ser que la Guayabera ganó adeptos rápidamente a lo largo de nuestra isla, a pesar de que los criollos más poderosos e influyentes, sobre todo en La Habana, prefirieran seguir la moda española, como testiguan varios ejemplos en la literatura, quizá el más sobresaliente el del sastre Uribe, esclavo liberto en la novela Cecilia Valdés. Pero las normas europeas eran incómodas en el Caribe debido a nuestra climatología. El criollo de a pie prefería para el diario la guayabera. Y uno de los mejores defensores fue el Cucalambé, nom de plume de Cristóbal Nápoles Fajardo, 1829-1862, poeta de Victoria de las Tunas en la provincia de Oriente, quien nos dejase versos que dignificaron el atuendo. Fuera de sus pantalones mecíale la fresca brisa las faldas de su camisa, guarnecida de botones. Existen versos atribuidos al Cucalambé donde se describe nuestra guayabera en tono exultante y enmarcada en las guerras de independencia. No pudieron ser suyas por cuanto su fallecimiento es anterior al grito de Yara y porque además el Cucalambé escribió con maestría sus espinelas o décimas, metro preferido por los versificadores cubanos, y las que semejan apócrifas, a pesar de un claro fervor, son evidentemente ripiosas. Convendría hacer un estudio posterior sobre el tema. Los investigadores cubanos de la isla se refieren con displicencia tanto a las que semejan auténticas como a las que no, y hasta con arrogancia. Siguen el precepto marxista que divide la historia en etapa esclavista, de lucha de clases y de dictadura del proletariado. La República, según ellos, no fue más que una extensión de la esclavista. Su historia de Cuba comienza con el triunfo de su revolución. Es curioso que quienes asumen el marxismo parecen incubar un rencor que con los años, aunque solapado, se hace profundo y llega a afectar su trabajo intelectual. Se percibe en ellos un tono de superioridad ante los no iniciados o los que no nos dejamos iniciar, y su obra, a la postre, que no se adecúa a la realidad, semeja a un galimatías en tono esotérico y confuso. Es obvio que atribuir malos versos al Cucalambé es erróneo, pero bien podrían analizarse como un testimonio de interés, de supervivencia, tanto de nuestro deseo de separación de la metrópolis como de nuestra camisa nacional. La guayabera fue haciéndose más frecuente entre los cubanos durante los últimos años de la colonia y al estallido de la primera contienda había pasado a representar en la práctica un uniforme independentista, aunque también conviniese especificar. Quienes iban a la manigua, como se les llamaba a los que acampaban lejos de las ciudades, para luego entablar batalla, lo hacían en condiciones muy arduas. Hasta mí han llegado las narraciones de las vicisitudes que sufrió mi abuelo materno cuando decidió marchar con un conjunto de ex esclavos frente a un ejército español bien uniformado, apertrechado y con máuseres, que los independentistas habrían de confrontar con cargas al machete. En un entorno de guerra, lo más probable fuese que los independentistas vistieran lo que tuvieran a mano, y en muchos casos, imagino, lucharían sin camisa. Fotografiarse en tales circunstancias, no obstante, sería un acontecimiento para el que intentarían lucir sus mejores galas, por los que se le ve con guayabera. Incluso se afirma que el general Calixto García vestía una que aprovechaba los tachones posteriores, espacios enterados entre ellos y la pretina, para lucir una tricolor, como muestra de su afán.
que una vez cumplido tras la instalación de la República y con el inicio del despegue económico, se incrementó. La guayabera fue la camisa habitual, a lo que ayudó que el género aumentara de calidad. Se confeccionaba con guarandol o bramante de hilo, inglés, holandés, irlandés o catalán, y en vez de color crudo, blanco. Nuestro vecino, Estados Unidos, había entrado en la guerra en los momentos finales y ante sus representantes firmó a España la rendición. No hubo cubanos, puertorriqueños, filipinos o guameños en la paz de París, última humillación que hubieran de sufrir los independentistas. E inmediatamente comenzó la primera ocupación militar de nuestra isla. Muchos cubanos libres giraron sus ojos hacia la nación del norte, con quien se había establecido ya desde la colonia nuestro mayor intercambio económico, que había pasado a ser la primera potencia mundial, y comenzaron a vestir la chaqueta americana, más corta que el frac o el chaqué, y señalaron que la guayabera era vulgar, pueblerina y de mal gusto. Tal actitud en contra de la guayabera, sin embargo, provocó una reacción favorable a ella, ya que vestirla pasó a ser una confirmación de nuestro carácter nacional. Durante los primeros años de la República, lo que incluyó un son interpretado por la Sonora Matancera hacia los años 40. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Senadores y representantes de la incipiente democracia, en consecuencia, se enfundaron ostentosamente en nuestras alforzas para acudir a las sesiones del Capitolio hasta las presidencias de Ramón Grau San Martín, 1944-48, y Carlos Prioso Carrasco, 1948-52. Tras lo cual asumió la presidencia por segunda vez con un golpe de Estado Fulgencio Batista, 1952-59, quien no obstante la prohibió en actos oficiales, incluso a los magistrados de la Audiencia Provincial de La Habana, aunque hubiesen de lucir toga sobre ella. La confrontación desembocó en una batalla campal tan intensa que el propio Batista decidió lucirla en ocasiones no oficiales para atenuarla. No conforme, Luis Varona, secretario del Consejo Nacional de Veteranos de las Guerras de Independencia, proclamó la celebración de una fecha en su honor, el 1 de julio, debido no solo a que dicho día se encuentra en nuestra temporada más tórrida, sino también por ser la onomástica del mencionado Cucarambé. La guayabera vivió otro de sus malos momentos, quizá el peor, con la llegada en los 60 de la dictadura marxista, cuando se extendiera el uniforme militar de miliciano, de tela áspera y gruesa, poco afín a nuestro clima, y símbolo de una ideología rígida, dogmática, importada, que tampoco se aviene con nuestro carácter, como he escrito tantas veces. Tras varios años, algún representante del régimen ha decidido vestir guayabera en ocasiones secundarias. Cuando los observaba en la pantalla, pensaba que lo hacían con desdén. Entre los cubanos que preferimos la libertad, es decir, el exilio, la guayabera tampoco tuvo su mejor época. A muy pocos se les hubiera ocurrido ir a buscar trabajo en una empresa estadounidense con guayabera, por muy elegante que fuera, siendo, como somos, un pueblo demonizado. Mi padre, que desde joven había decidido rechazar la bata blanca de médico, acudía al trabajo en Panamá con chaqueta y corbata, pero guardaba 2 guayaberas exiladas, que nunca se ponía. Las observaba de vez en cuando en el closet. Amarillaban y me preguntaba por qué no las regalaba, hasta que comprendí que esperaba vestirlas algún día en una Cuba libre. En cuanto a mí, mis progenitores, y ahora que lo recuerdo, mi madrina, siempre se preocupaban de que tuviera una en el armario a medida que crecía, y me pedían que la vistiera en ocasiones que nos reuníamos con cubanos.
Por otra parte, tampoco era fácil conseguir guayaberas cubanas en el exilio, hasta que Ramón Puig reiniciara su costura. Él, nacido en Zaza del Medio, ciudad próxima a la capital espirituana donde había sido creada, había comenzado a confeccionarlas en nuestra república y continuó en el destierro hasta crear un conjunto de establecimientos, de modo que para escribir esta nota me dirigí a él, quien me diera la mayoría de detalles técnicos que aparecen, incluso una copia del trabajo impreso sobre ella del comandante Gajate, otro veterano de las guerras de independencia que ya mayor, en el exilio, se había dedicado a la investigación de nuestro pasado e incluso fundaron una editorial de libros históricos, y que lamentablemente no llegué a conocer. Según Puig, una guayabera genuina tradicional debe de ser de mangas largas y no corta, aunque entallada debe coserse con holgura para lucirla encima del pantalón y cuidar su rasgo más definitorio, que son los tachones. 3 cintas sobre la parte posterior y una sobre cada frontal que se oculten bajo los bolsillos y reaparezcan sobre ellos. Cada tachón debe de contener de 4 a 12 alforzas, según la calidad, que se planchan en 2 grupos opuestos hacia el exterior y el interior. De los 4 bolsillos delanteros, los 2 superiores han de ser un poco menores a los inferiores, y en la abertura han de lucir un rectángulo o triángulo cosido de la misma tela con un botón central, reminiscencia de la tapa, que era del gusto de los mambises durante las guerras de independencia, para cerrarlas. El canesú es recto o en forma de 2 o 3 semicírculos con puntas hacia abajo, que también se adornan con botones en sus extremos y que señalan el inicio de los tachones de la espalda. En el